Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al estudiar el epílogo de Apocalipsis, tu Santo Espíritu nos enseñe las lecciones que necesitamos conocer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hay dos porciones de un libro que son muy importantes. La introducción de un libro es crucial y el epílogo o la conclusión es igualmente importante. En la introducción de un libro, generalmente el autor nos dice qué es lo que espera lograr a través del libro que está escribiendo. Y en el epílogo del libro o la conclusión del libro encontramos no solo un resumen de lo que presentó, sino también relata la importancia y las implicaciones de lo que acaba de cubrir y alcanza sus conclusiones. Por esa razón, el epílogo de Apocalipsis es tan importante, porque en esta sección de este libro, San Juan nos va a presentar las conclusiones de su libro, nos va a presentar las implicaciones y la importancia de hacer caso a lo que ha dicho y los resultados positivos o negativos si hacemos caso o no hacemos caso a lo que contiene el libro. Es decir, el epílogo de Apocalipsis es de crucial importancia, tan importante como cualquier otra porción de este libro. Ahora, antes de ir al epílogo, quiero ir al capítulo 1 y el versículo 3, porque tiene algunas ideas relacionadas con lo que vamos a encontrar en el epílogo de este libro. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3. Aquí dice San Juan, y vamos a leer también el versículo 1 y 2 para el contexto, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es una revelación ¿de quién? El Apocalipsis de Jesucristo. La palabra griega es Apocalipsis. El Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio. ¿A quién le dio Dios el Apocalipsis? A Jesús. Para manifestar a sus siervos, ¿quiénes son esos? Nosotros. Las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Noten el proceso: Dios, Jesús, ángel, Juan, nosotros. Hay un proceso, una cadena que Dios sigue. Versículo 2: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice: bienaventurado el que lee, palabra clave, el que lee. ¿Es suficiente leer? No. Bienaventurado el que lee y los que ¿qué? Oyen. Esa palabra oyen significa los que hacen caso, los que procuran comprender. Una cosa es leer y otra cosa es oír lo que Dios nos dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De Apocalipsis. Y luego dice: y guardan las cosas en ella escritas. Tres cosas: lee, oye y guarda. ¿Qué significa guardar? Obedecer. No solo leer y hacer caso, sino implementar en la vida, obedecer lo que está en el libro. Y luego dice: ¿por qué debemos nosotros leer, oír y guardar? Dice: porque el tiempo está cerca. Ahora les voy a hacer una pregunta y por favor no contesten rápido, no quiero que nadie se avergüence tan temprano en la mañana. ¿A qué tiempo se refiere este versículo cuando dice que debemos leer, oír y guardar las palabras de este libro? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca?
El hermano Soler lo tiene correcto. El tiempo cuando se va a cerrar la puerta de la gracia. Cuando este libro ya no podrá proclamarse ni la gente podrá aceptar el mensaje del libro. Y ustedes dicen, bueno, Pastor Bor, ¿y cómo es que usted dice que el tiempo está cerca? No se refiere al tiempo de la segunda venida, sino al tiempo del cierre de la gracia. Tenemos que ir ahora al epílogo, porque fíjense, en una introducción de un libro se repite mucho de lo que está en la conclusión, o viceversa, ¿no es así? La conclusión repite mucho de lo que se puso en la introducción. Ahora, lo mismo sucede en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a empezar en el versículo 6. Apocalipsis 22, 6. Algunas personas piensan que no es importante estudiar el libro de Apocalipsis. Dicen, no, estudiemos las parábolas de Jesús, estudiemos lo que dicen los evangelios. Ahora, yo no tengo nada contra las parábolas y contra los evangelios, no me entiendan mal, son porciones hermosas, son palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús en Apocalipsis son especialmente para esta etapa de la historia del mundo. Por eso dice en la introducción que este es el testimonio de Jesús, y que tenemos que leer y tenemos que oír, tenemos que guardar las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Es decir, este libro tiene un mensaje de vida o muerte para los que viven en los últimos días. Es más, este libro y Daniel nos hacen lo que nosotros somos como pueblo adventista. Sin estos libros no habría pueblo adventista. Y tenemos que recordar eso. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Está hablando no solo de lo que vino inmediatamente antes, sino de todo el libro. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Pregunto, en este versículo hay muchas ideas afines con lo que leímos en la introducción. Claro que sí, porque dice, las palabras de este libro son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios ha dado a los profetas, ¿para quiénes? Para nosotros, a través de su ángel, las cosas que van a suceder, ¿qué cosa? Presto. Y luego el versículo 7 dice, y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que ¿qué? Ahora fíjense que no dice el que lee, ni el que oye, sino dice el que guarda, va al grano directamente. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿A qué libro se refiere cuando dice que estas palabras son fieles y verdaderas? Apocalipsis en su totalidad. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice en el versículo 8, yo Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y ahora escuchen, y con los que guardan las palabras de este libro. Nuevamente, ¿cuál es el énfasis? Ya no es leer, ya no es oír, ya es que guardar. El ángel, Juan y nosotros todos somos, ¿qué cosa? Hermanos, porque guardamos las palabras de este libro, del libro de Apocalipsis. Y ahora viene un versículo crucial. Dice, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Noten cómo vez tras vez se habla la profecía de este libro, la profecía de este libro, la profecía de este libro. Crucial, dada por Dios a Jesús, al ángel, a Juan, a sus siervos. Bienaventurados los que guardan lo que contiene este libro.
de crucial importancia. Ahora dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué no se debe sellar las palabras del libro? Porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo ha llegado o está cerca? Está cerca. Ahora, ¿qué significa eso? No selles las palabras de la profecía de este libro. Déjalas entender. Vamos a Daniel 12, un pasaje paralelo, solo que en Daniel 12 habla de sellar y cerrar. Daniel 12 y el versículo 4. Daniel 12, 4. Dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué significa eso? Cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué pasaría si yo tengo un libro y al libro le pongo un candado? Significa que nadie puede ¿qué? Nadie lo puede abrir. Y si no lo puede abrir, no puede comprender el mensaje que tiene el libro. Ahora, ¿el libro de Daniel se iba a abrir en el tiempo del fin? ¿Se iba a abrir? Sí, porque dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, iba a estar sellado y cerrado hasta el tiempo del fin, pero en el tiempo del fin el libro se iba a abrir. Significa que ahora la gente iba a poder, ¿qué cosa? Entender el mensaje que tenía Daniel. Y no solo Daniel, sino Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa la revelación. Significa tomar algo que está encubierto y traerlo a la luz. Revelarlo. Es decir, revelar es lo opuesto de ocultar. En Daniel 12 el mensaje está oculto porque el libro está cerrado. En el tiempo del fin el libro se abre y ahora tenemos el Apocalipsis de Daniel. Se abre el libro para que se pueda entender. Ahora, volviendo otra vez, entonces, Apocalipsis 22, el ángel dice a Juan, no selles las palabras de este libro. Es decir, el libro de Apocalipsis va a estar, ¿qué cosa? Abierto, y la gente va a poder, ¿qué? Entender el mensaje que se encuentra allí para que lo puedan poner por obra. ¿Están conmigo o no? Ahora, volviendo otra vez al versículo 10, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, y luego dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? Generalmente decimos el tiempo de la segunda venida, pero el contexto no permite esa interpretación. Porque en el siguiente versículo se nos va a describir a qué tiempo se refiere. Yo pregunto, ¿hay un momento en que el libro de Apocalipsis se va a cerrar? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cuándo se va a cerrar? Cuando llegue el tiempo. Dice, no selles el libro porque el tiempo está cerca. Pero cuando llegue el tiempo, ¿qué va a pasar? El libro se va a cerrar. ¿Quién entonces va a poder guardar las palabras de este libro? Solo los que aceptaron el mensaje antes de que el libro se cerrara. ¿Están conmigo? Ahora entonces, ¿cuán importante es ahora predicar el mensaje del libro de Apocalipsis? Es un asunto de vida o muerte. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere esto? No selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, mantén abierto el libro para que la gente lo pueda entender, la gente lo pueda leer, la gente lo pueda guardar, aplicar a su vida. No lo selles ahora, pero el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo es este? Versículo 11. Y antes de leer el versículo 11, yo quiero mencionarles algo sobre Daniel 8:14. ¿Han oído hablar de Daniel 8:14? Dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora, algunos eruditos adventistas modernos, entre ellos Desmond Ford, quien salió de la iglesia precisamente por nuestra idea de la purificación del santuario, ha dicho que Daniel 8:14, cuando dice el santuario será purificado, en el idioma hebreo la palabra que se usa no es purificado, sino será justificado o será vindicado.
Y tiene razón. La palabra que se usa allí en el capítulo 8 y versículo 14 de Daniel es la palabra sadak. Y sadak significa justificar o significa vindicar. Ahora, la Iglesia Adventista lo que ha hecho tradicionalmente es conectar Daniel 8:14 con Levítico 16. Porque en Levítico 16 se habla de cuando el sumo sacerdote entraba al final del año para purificar el santuario. ¿Ves? Conectamos la palabra el santuario será purificado en Daniel 8:14 con la idea de purificar el santuario en Levítico 16. Pero lo que dicen estos eruditos es, no podemos conectar Levítico 16 con Daniel 8, por la sencilla razón de que Daniel 8 dice el santuario será vindicado o justificado, mientras que Levítico 16 dice que el santuario será purificado. Es decir, purificar y justificar son dos cosas distintas. Y yo lo que quiero decir esta mañana es que purificar y justificar no son dos cosas distintas. Significan lo mismo. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Pues vamos a leer el versículo 11 de Apocalipsis 22. Y escuchen bien, aquí esto no es una declaración. En el idioma griego es un imperativo. En el versículo 11 no está haciendo una declaración que el que es sucio va a seguir sucio y el que es limpio va a seguir limpio, el que es justo va a seguir justo. No está haciendo una declaración, es un imperativo, es un anuncio imperativo. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. No está diciendo que el que es injusto va a seguir injusto. Se está haciendo una declaración que el que es injusto se declara que va a seguir injusto. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y ahora escuchen esto. ¿Y el que es qué? Sucio, ensúciese todavía. ¿Hay alguna relación entre ser injusto y ser sucio? Ajá. Entonces, ¿qué es lo opuesto de injusto? Justo. ¿Y qué es lo opuesto de sucio? Limpio. En otras palabras, cuando se cierra la puerta de la gracia, hay un grupo de personas que son injustos y son ¿qué? Sucios. Y dicho sea de paso, en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, no dice el que es injusto sea injusto todavía, sino que dice el que es injusto siga actuando injustamente. Tiene que ver no con un estado, sino que tiene que ver con acciones. Y vamos a ver en el contexto en un momento que realmente esto es lo que significa. Es decir, lo que el texto dice en el idioma griego es el que es injusto todavía actúe injustamente. Y el que es sucio siga ensuciándose. Y luego habla del otro grupo. Dice, el que es justo siga actuando justamente, y el que es santo siga actuando santamente. ¿Qué es lo que tiene el libro de Apocalipsis? Nos enseña ¿qué cosa? Cómo actuar justamente y cómo actuar santamente. Eso significa guardar lo que está en el libro. Pero muchos que van a oír el mensaje, van a leer el mensaje, van a escoger permanecer injustos, actuar injustamente y actuar suciamente. Y en un momento vamos a ver qué significa actuar suciamente y qué significa actuar con santidad, porque el contexto lo dice. Ahora, ¿qué tiempo se refiere entonces el versículo 10 cuando dice no sellen las palabras de este libro porque el tiempo está cerca? El momento cuando el sucio seguirá ensuciándose y cuando el injusto siga actuando injustamente y cuando el santo siga actuando santamente y cuando el justo siga actuando justamente. ¿Cuántos grupos habrá cuando el libro de Apocalipsis termine de impartir su mensaje? Solo habrá dos grupos,
Y este es un anuncio que hace Dios desde el santuario celestial. Son imperativos. No está haciendo una mera declaración, está diciendo así va a ser de ahora en adelante. ¿Cuán importante entonces es el mensaje del libro de Apocalipsis? Hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis, según nos dice este pasaje, tiene el propósito de que nosotros aprendamos a vivir una vida santa y una vida justa. Y si no aceptamos el mensaje de este libro, estaremos en la condición de aquellos que se ensucian, de aquellos que viven vidas injustas. Así de importante es este libro. Ahora vamos a un texto, otro texto donde habla de este tiempo. Antes de continuar con el epílogo, vayan conmigo a el libro de Marcos, el capítulo 13. Marcos, el capítulo 13 y los versículos 33 al 35. 13, 33 al 35. Y saben, nosotros tomamos muchas declaraciones de Jesús, donde Jesús habla del cierre de la puerta de la gracia y las aplicamos a la segunda venida de Cristo. Pero técnicamente están hablando del cierre de la puerta de la gracia. Noten a Marcos 13 y el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿La segunda venida? No. La sierva del Señor dice en el tomo 2 de los testimonios, página 190 a la 192, hace la pregunta, ¿a qué tiempo se refiere esto? Hablando de estos versículos. Y luego dice, no a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para hallar a un pueblo dormido. ¡No! Sino a su regreso de su ministración en el santuario, cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista de sus vestiduras reales. Yo pregunto, cuando Cristo se quite sus vestiduras sacerdotales, eso indica que ¿qué se ha cerrado? La gracia se cerró, porque usted ya no puede ir allá al santuario a través de su sumo sacerdote. Es decir, su obra sumo sacerdotal ha terminado. Y poco después, en Apocalipsis 19, como veíamos en el seminario de ayer en la mañana, Jesús viene vestido no como sumo sacerdote, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, una persona no necesita tener la sabiduría de Salomón para saber que si Jesús viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores y no como sumo sacerdote, tiene que haberse cambiado antes de venir. Y si se cambió antes de venir, significa que ya no fue más sacerdote. Entonces, mientras Jesús está ministrando en el santuario celestial, ¿qué hace el libro de Apocalipsis? Nos enseña a qué? A vivir justamente y a vivir con santidad. Cuando Jesús se quita sus vestiduras sacerdotales, entonces aquellos que están sucios siguen sucios, porque ya Jesús no puede estar allá en el santuario para limpiar sus pecados. La administración se cerró. Sigue diciendo aquí Jesús, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere, de repente, no os halle ¿qué? No os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Es decir, debemos velar. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 22 y sigamos analizando este pasaje tan importante. Primero dice, no sella las palabras del libro. ¿Significa que el libro está qué? Abierto. ¿Significa eso también que Jesús todavía está ministrando como sumo sacerdote? Claro que sí. ¿Va a llegar un momento en que el libro se va a cerrar y se va a sellar? Claro que sí. Y cuando se sella el libro, ¿qué hace Jesús?
se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras ¿qué? Reales, porque ya el mensaje de Apocalipsis no va a hacer nada. Ya hizo su obra. Y entonces cuando el mensaje de Apocalipsis ya ha hecho su obra, ha dividido a la raza humana, entonces Cristo va a hacer esa declaración que encontramos aquí: el que es injusto, sea injusto o continúe actuando injustamente. El que es sucio, sígase ensuciando. Y el que es justo, siga actuando justamente. Y el que es santo, siga santificándose o siga actuando en una forma santa. ¿Y luego qué sucede? Dice en el versículo 12: y he aquí, yo vengo presto. Pregunta, ¿qué viene primero? ¿El cierre de la gracia o la segunda venida? Está clarito, ¿verdad? En el epílogo, ¿sí o no? Versículo 11 habla del cierre de la gracia. Y luego el versículo 12 dice, Jesús hablando: he aquí yo vengo, ¿qué? Presto. Y mi galardón conmigo. Ahora, eso es muy importante, mi galardón conmigo. ¿Qué trae Jesús? El galardón, ¿para quiénes? Para nosotros. Ahora, yo pregunto, si Jesús trae el galardón, ya debe haber decidido de antemano cuál es el galardón. ¿Ah? ¿Sí o no? Ya tiene que haber determinado quién es justo y quién es injusto, quién es santo y quién es sucio. Claro, él decide en el versículo 11 en qué lado está la persona, hace la declaración y luego dice: viene presto y trae el galardón de acuerdo a la decisión que tomó antes. Ahí está clarito en el epílogo. Así que dice: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Recuerdan que mencioné que la mejor forma de traducir el versículo 11 es: el que es justo siga ¿qué? Actuando con justicia. Y el que es santo siga actuando con santidad. Y el que es sucio siga actuando suciamente. Y el que es injusto siga actuando injustamente. ¿Tiene algo que ver esto con acción o con un estado? Con acciones. ¿De acuerdo a qué nos recompensa Jesús? De acuerdo a nuestras obras. De acuerdo a nuestras obras. Ahora, algunos dicen: bueno, entonces, ¿cómo es que somos salvos por fe, pero somos juzgados por obras? ¿Cómo es eso? No hay contradicción. Las obras demuestran si en verdad hay fe. Usted no puede decir: yo tengo fe en Cristo, y vivir como el diablo. Es lo que está diciendo esto. Porque el diablo también cree y tiembla y vive como diablo. Si los cristianos no creen sino en la cabeza que Cristo murió y resucitó, pero siguen actuando como el diablo, son igualitos al diablo. ¿Sí o no? Lo que nos dice Jesús es que cuando se cierre la puerta de la gracia, el pueblo de Dios va a actuar de una forma santa y va a actuar de una forma justa. Y serán recompensados de acuerdo a sus obras, porque sus obras demuestran que tenían fe. Porque la fe sin obras es muerta, y Dios no va a salvar a una persona que tiene una fe muerta, porque si tiene una fe muerta es un muerto. Ahora, volviendo otra vez a Apocalipsis 22, dice Jesús: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Son importantes las obras? Sí, porque muchos cristianos dicen: yo lo que tengo es fe en Cristo, soy salvo por gracia, lo que yo hago no tiene nada que ver con mi salvación. ¿Sabe? Es verdad que lo que usted hace nada tiene que ver con su salvación. Es decir, usted no actúa para que Dios lo salve. Dios lo salva, y si en verdad lo salvó, su acción va a cambiar.
Y si sus acciones no cambian, es porque usted no está salvo. Porque el Evangelio no solo es perdón, sino el Evangelio también es poder. Es como este bumper sticker. Lo digo en inglés, I'm not perfect, I'm forgiven. Yo no soy perfecto, solo perdonado. Dios no quiere solamente perdonarte, Dios quiere darte poder para vencer en tu vida cristiana. Dios no quiere que seas un cristiano frustrado, una cristiana frustrada, a donde todo el tiempo estás sencillamente, ay, perdón. Cristo perdona, sí, pero Él quiere darte también victoria y no solamente perdón. Y de eso está hablando Apocalipsis. Ahora noten el versículo 14. ¿Quiénes son los limpios y quiénes son los sucios? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? De los cuales acabamos de leer. Ya dijimos que son aquellos que continúan actuando justamente o actuando injustamente, actuando suciamente o actuando santamente. Ahora noten lo que dice el versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Yo sé que algunas versiones dicen lavan sus vestiduras. No voy a entrar en el asunto de la traducción. Tengo un tema como de 1 hora donde hablo de cuál es la traducción correcta de este versículo. La traducción correcta es guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son los que siguen actuando justamente y los que siguen actuando con santidad? ¿Quiénes son? Los que guardan sus mandamientos, según dice esto. ¿Esos son los que van a ser recompensados de acuerdo a sus obras? ¿Qué hicieron los que van a ser recompensados según sus obras? ¿Guardaron qué? Los mandamientos de Dios. Bueno, ¿y los sucios qué? Sigamos leyendo el versículo 14. Bienaventurados que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Y los sucios dónde están? Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Fíjese qué nombre le da Jesús a los perdidos. Perros. ¿Qué clase de animal es un perro? ¿Perdón? No son perros de 4 patas, sino de 2. Es muy correcto eso. Ahora, ¿qué clase de animal es un perro? Por más que los queremos y tenemos en la casa y eso, un perro es un animal ¿qué? Inmundo. ¿Qué come un perro? Mejor dicho, ni hablemos de eso. Bueno, ya desayunaron, así que están bien. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros. ¿Saben qué mandamiento quebrantan los hechiceros? El primer mandamiento y el segundo. Los disolutos, los homicidas. ¿Qué mandamiento quebrantan los homicidas? Los disolutos son fornicarios, adúlteros, inmorales en términos de aspectos sexuales. ¿Qué mandamiento es ese? El séptimo. ¿Y los idólatras? El segundo. ¿Y cualquiera que ama y hace mentira? Entonces, ¿quiénes están dentro de la ciudad? ¿Y los que están afuera? Los que actúan mal, cometen adulterio, matan, mienten, tienen otros dioses. Mi pregunta entonces es, ¿el pueblo de Dios en los últimos días será un pueblo que se destaca por sus acciones o solo por su profesión? Se va a destacar por una vida diferente. Sí, la predicación es por testimonio. Ahora sigamos aquí en Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. ¿Y ahora qué dice Jesús? A la luz de que se va a cerrar la puerta de la gracia, va a haber 2 grupos.
el libro de Apocalipsis todavía está abierto, ¿qué invitación va a hacer Jesús? Dice en el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida, gratis, gratuitamente. Pregunto, ¿el libro de Apocalipsis está abierto hoy? Cuando lo estudiamos, ¿es beber agua de vida? Claro que sí. Y la gente cree que el libro de Apocalipsis son puras bestias y cuernos. Y ahora escuchen, viene una advertencia de Jesús. Dice, porque yo protesto a cualquiera que ¿qué? Fíjense la palabra que se usa aquí. ¿Recuerdan? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda. ¿Qué palabra se usa aquí? Oye, porque los que guardan no van a hacer esto. Lo que dice Jesús aquí, los que guardan las palabras de Apocalipsis no lo harían. Yo pregunto, ¿la gente que va a hacer esto entendió el mensaje de Apocalipsis y sin embargo lo tuerce? Sí, señor, porque aquí no dice lee, sino que dice ¿qué? Oye. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, dice Dios, tú le añades, yo te añado. Tú le añades al libro, yo te añado las plagas. Yo pregunto algo, ¿es cosa muy seria la interpretación correcta de este libro? ¿Por qué es tan seria la interpretación correcta del libro de Apocalipsis? A la luz de lo que hemos estudiado en el epílogo. ¿Por qué es importante? Sí, las va a recibir, pero ¿por qué es tan importante interpretar correctamente el libro de Apocalipsis? No ponerle ni quitarle. Porque según hemos estudiado, el mensaje de este libro es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Si la gente lo tuerce, va a tomar una decisión ¿qué? Equivocada. ¿Están conmigo o no? Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y durante los temas de las 11 de la mañana yo les estoy hablando sobre los sistemas religiosos que le han añadido y le han quitado a Apocalipsis. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios dice, tú le añades, yo te añado las plagas. Tú le quitas, yo te quito tu nombre. ¿Cuán importante es la interpretación correcta de este libro? Hermanos y hermanas, yo creo, a la luz del epílogo de Apocalipsis, que a nosotros nos incumbe revelarle al mundo católico y al mundo protestante cómo ellos están torciendo e interpretando mal el libro de Apocalipsis, de tal manera que los cristianos ni tienen la menor idea sobre qué va a ser el conflicto final. Escuchen, según lo que estamos estudiando por las mañanas, y lo vamos a esbozar paso a paso, miren, todos los religiosos del mundo, con pocas excepciones, están mirando al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. La bestia es un personaje malvado que se va a levantar allá, se va a sentar en el templo de Jerusalén allá. Los enemigos que van a venir contra ellos son los árabes, los rusos y los chinos. Y a la iglesia, a nosotros no nos incumbe nada esto, porque eso va a pasar después que nosotros estamos en el cielo, después del rapto. Y mientras tanto, los poderes que cumplen estas profecías, allá está en Roma y en los Estados Unidos, y la gente no lo puede ver porque está mirando a donde no es.
Y por lo tanto, cuando venga el conflicto sobre el sábado y el domingo, dicen, ¿qué es eso? Eso no tiene que ver con sábado y domingo. Eso tiene que ver con si uno es judío o árabe. Me indigna este asunto a mí. Y me indigna también que algunos dicen, no hay que hablar muy fuerte de estas cosas, porque puede ser que algunos se ofendan. Hermanos y hermanas, el punto viene muy pronto, y estamos entrando en ese tiempo, cuando la gente se va a ofender tanto por lo que decimos, que no solo se van a enojar, sino que nos van a querer matar. Y si tenemos miedo ahora de hablarlas, por temor a ofender, ¿qué va a pasar cuando haya temor de que nos maten? Al final tomamos una o dos preguntas, que no quiero perder el hilo. ¿Están viendo por qué es tan importante este asunto de ponerle o quitarle? Porque hemos leído que de lo que contiene este libro, que está abierto ahora, depende si nosotros seremos justos o injustos, inmundos o santos. De lo que está en este libro, según dice Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, este libro tiene un mensaje crucial para el mundo de hoy. Como pastores no debemos tener miedo de proclamar las palabras de este libro, porque el destino de la raza humana depende de lo que está en este libro. Este libro presenta la verdad de Dios de todos los tiempos en un marco del tiempo del fin. Ahora sigue diciendo aquí en el versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sea así. Ven, Señor Jesús. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Ahora permítanme, para concluir, hacer unos pocos comentarios. Tenemos 2 o 3 minutos nada más que nos quedan. Pero volvamos un momentico a ese versículo 11, de lo que sucede cuando llega el tiempo, que se menciona. El tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis está abierto, está dando su mensaje, no está sellado, pero cuando llega el tiempo, no más mensaje de este libro. Así que ¿cuándo hay que proclamarlo? Ahora. Es lo que está diciendo el ángel, Dios a través de Juan. Eso hay que proclamarlo ahora, mientras el libro no está sellado, porque cuando se sella el libro y llegue el tiempo, punto final, no más salvación al leer este libro. Ahora, el versículo 11 dice, el que es injusto continúe actuando injustamente, y el que es sucio continúe ensuciándose, y el que es justo continúe actuando justamente, y el que es santo continúe actuando santamente, si es que existe tal palabra. Ahora, mi pregunta es esta: ¿hay una relación entre ser justo y santo y ser injusto y sucio? Déjeme refrasear la pregunta. ¿Es lo mismo ser injusto que ser sucio? Sí. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es lo mismo ser justo que santo? Sí, claro que sí. Es decir, ser sucio es lo opuesto de ser santo. Y ser injusto es lo opuesto de ser justo. Ahora, hablemos un momentico, brevemente, de cómo llegamos nosotros a ser santos o cómo nosotros llegamos a ser limpios. ¿Saben ustedes cómo llegamos a ser limpios? Y santos y justos. Bueno, por la fe en Cristo, sí, pero Cristo hace 2 cosas en nuestra vida. Nos perdona, nos justifica y también nos limpia y nos santifica. Es decir, las 2 cosas van juntas. Ahora, ¿cómo nos santifica Jesús? Leamos 2 textos para concluir. Vayan conmigo al Salmo 119. Salmo 119 y los versículos 9 al 11.
Salmo 119 y los versículos 9 al 11. Ustedes conocen este pasaje. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y creo que también incluye a los viejos. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es que uno se limpia la vida? ¿El camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos limpia? Meter la palabra por dentro. Un texto más para concluir. Efesios 5. Y empezando en el versículo 25. Efesios 5 y el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La misma palabra santo, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué se dio Jesús? Para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Dice, para santificarla limpiándolo en el lavacro del agua por la palabra. Si usted quiere tener victoria en su vida cristiana, usted tiene que estudiar la palabra. Y en el caso de lo que hemos estudiado esta mañana, particularmente el libro de Apocalipsis. ¿No es así? Porque es el mensaje del libro que no está sellado ahora que va a determinar si usted está limpio o si está sucio. Si es santo o si es injusto. Eso es lo que lo va a determinar. Ahora, ¿cómo nos limpia la palabra? Muy sencillo. Cuando usted lee la palabra lo empieza a leer a usted. Sí, cuando usted con sinceridad y una mente abierta empieza a leer, por ejemplo, la historia de David cuando cometió adulterio, y usted tiene problemas de ese tipo. Ahora usted está leyendo la palabra y ahora la palabra empieza a leerlo a usted como un libro. Y dice, tú necesitas cambiar, tú necesitas limpieza. Y entonces el Espíritu Santo, a través del poder de la palabra, cambia y transforma la vida. Y como resultado, ¿cambia qué cosa? Nuestras acciones cambian. El adúltero no solo necesita perdón, sino necesita poder para dejar de adulterar. ¿No es así? Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el uno dice, lo importante es mi corazón, no lo que yo haga. Pero Jesús dijo, del corazón fluyen homicidios, adulterios, etc. Si usted tiene un corazón puro, ¿va a salir de impureza? ¡Come on! Si el corazón está limpio, las acciones serán limpias. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Pero del corazón, cuando el corazón está bien, la vida está bien. Y el propósito del libro de Apocalipsis, en un marco del tiempo del fin, es mostrarnos cómo podemos tener una vida limpia, una vida santa, una vida justa, cuando se cierre la puerta de la gracia. Hermanos y hermanas, cuando salgamos de este campamento, volvamos a nuestras casas y vamos a estudiar. No dejemos pasar esta actividad en vano. Volvamos a la casa con la determinación de que vamos a estudiar la palabra de Dios, particularmente el libro de Apocalipsis, para ver cómo nos habla a nosotros, cómo puede purificar nuestra vida, para que cuando se pronuncian esas palabras, el que es sucio ensúciese todavía, el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo siga actuando justamente, el que es santo siga actuando con santidad, para que cuando se pronuncien esas palabras, estemos nosotros en el lado correcto. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos dado el epílogo del libro de Apocalipsis. Cuán importante este pasaje de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a tomar una determinación de que vamos a sentarnos y vamos a estudiar, no solamente con fines intelectuales, sino a estudiar para ver cómo tú puedes cambiar y transformar nuestra vida. Bendícenos durante este día, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador.